Hola, muy buen día. Soy la licenciada Almayoritzi Juárez Martínez, titular en el Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer. Los invito a que nos sigan estos 16 días de activismo referentes al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Les presentamos nuestra primera cápsula informativa que estará a cargo de la psicóloga Mónica Andrea García Solís. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy la psicóloga Mónica García y soy la psicóloga adscrita al Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer. El día de hoy les voy a hablar de un tema de la manera más general acerca de los tipos y de las modalidades de violencia. El objetivo es que aprendamos a identificar si estamos sufriendo violencia. A veces es complicado porque tendemos a normalizar ciertas conductas o preponderamos sobre todo la violencia física ante cualquier otro tipo de violencia y muchas veces la normalizamos. La consecuencia que tiene es que seguimos reproduciendo ese tipo de conducta. Entonces, primero es importante señalar una definición de violencia según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La define como cualquier acto u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Cuando hablamos de tipos de violencia, nos referimos a la forma que hay de ejercer la violencia o de estar recibiendo la violencia. Dentro de los tipos encontramos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, económica o sexual. La primera se caracteriza por actos u omisiones, no es únicamente con hacer algo. A veces también la negligencia, que implica no hacer algo, es una manera de ejercer violencia. La violencia psicológica es como la primera lucecita roja que hay que aprender a identificar para darnos cuenta que va a ir en aumento. Al contrario de que vaya a disminuir, lo más probable es que vaya a aumentar. La violencia psicológica, una de las maneras que tiene de expresarse es justamente con esta negligencia. No se nos atiende en las necesidades básicas de alimento, de comida, de ropa. También son sobre todo los insultos, las amenazas, las humillaciones. En este tipo de violencia podemos encontrar también la infidelidad, que muchas veces lo vemos como si fuera un acto inocuo hacia las mujeres, inofensivo, pero tiene como consecuencia estarnos comparando con las demás, tiene un daño a nivel psicológico y emocional. Por eso es importante ir identificando que hay cosas que no tendrían por qué ser normales. Aislar a la persona, no me deja ver a mis amigos, no me deja ir a visitar a mi mamá, me controla mis amigos de Facebook, quiere tener control de mi celular, quiere que le diga dónde estoy, con quién. Es una manera de recibir la violencia. No puede haber otro tipo de violencia si no hay violencia psicológica. Por eso justamente esta énfasis en que es como la primera banderita roja que nos dice que algo no está bien. Otro tipo de violencia es la violencia física, que tiene que ver con infligir un daño, ya sea utilizando un objeto, utilizando la fuerza que nos provoque una lesión, ya sea interna o externa. Los empujones, los pellizcos, jalar el cabello, luego lo vemos como algo muy inofensivo, pero no deja de ser violencia física. También tiene que ver con justificar como un juego. Te jalo el pelo jugando, te pellizco, te agarro almohadazos, cualquier tipo de conducta. Entonces no hay que permitir, ni en broma, no hay que permitir que se genere este tipo de violencia, ni tampoco hay que reproducirla nosotras mismas. Por otro lado tenemos la violencia patrimonial. La violencia patrimonial va encaminada a
cuando la pareja retiene documentos importantes como lo puede ser un acta de nacimiento, la credencial del lector, el título, con documentos que son un poco difíciles de reemplazar. Por ejemplo, también si yo tengo la posibilidad de adquirir una propiedad, una casa, si mi pareja me retiene las escrituras, si le hace alguna modificación a la casa sin mi consentimiento, si la renta, es una manera de ejercer la violencia patrimonial. Este tipo de violencia por lo regular pasa desapercibida. Va ligada sobre todo a la violencia económica porque se cree que las mujeres no tenemos la capacidad suficiente para administrar el dinero de la casa o administrar las propiedades. Entonces justamente la violencia económica tiene que ver cuando mi pareja tiene mi tarjeta, por ejemplo, donde me depositan mi dinero. Si yo no trabajo, en lugar de darme dinero y que yo lo administre, me lo cuenta. Me hace la cuenta de cuánto me gasté, qué es lo que compré, porque creen que pues no tenemos esa habilidad para administrar, para repartir bien el dinero. Si a mí no me da un gasto, porque pues yo soy la encargada de estar en las labores del hogar y no me da un gasto, sino que me lo da a través de su mamá o a través de un miembro de la familia, se considera violencia económica, porque no me está dejando que yo tenga un control en cuanto a dinero, en cuanto a propiedades o hasta documentos importantes. Por otro lado, y para finalizar con los tipos de violencia, tenemos la violencia sexual. Esta se manifiesta cuando se degrada o se daña el cuerpo, entonces atenta contra la libertad, la dignidad y la integridad física. Es un abuso de poder. Aquí el hombre quiere preponderar, que es más fuerte, que tiene más autoridad que una mujer. Si mi pareja no respeta el límite, yo le digo que no quiero tener relaciones sexuales con él y aún así me obliga, estoy siendo víctima de violencia sexual. Si me obliga a estar en la intimidad y hacer nuevas cosas en las que yo no me siento cómoda, también se considera violencia sexual. También aquí es muy importante el consentimiento. Si los dos estamos de acuerdo en intentar algo nuevo, en experimentar, en ejercer de manera distinta la sexualidad entre ambos, si yo estoy de acuerdo, si él está de acuerdo, no tendría por qué haber algún problema. Hay que estar alerta cuando yo haga algo y no me sienta cómoda o me sienta presionada o además me condicione o me diga, si no lo haces, lo voy a buscar en otro lado, es que ya no sirves como mujer, hace referencia a la sexualidad y nos dan a entender que únicamente las mujeres tienen esa función con la pareja de cubrir necesidades sexuales. Por otro lado, a diferencia de los tipos de violencia, las modalidades hacen referencia a los ámbitos en los que se ejerce esta misma. Los tipos es cómo se ejerce la violencia. Por otro lado, las modalidades es en qué ámbito. Estas se ejerce en el ámbito familiar, laboral, docente, en la comunidad, institucional, políticamente y por último de manera digital y mediática. La violencia en el ámbito familiar hace referencia, sí, justamente a los familiares consanguíneos, directos, es decir, padres, tíos, hermanos, primos, pero también cuando se ejerce violencia dentro del ámbito donde yo estoy viviendo, por ejemplo, en concubinato con una pareja y la madre de mi pareja ejerce algún tipo de violencia contra mí, ya sea de tipo físico, psicológico, se considera violencia familiar. No tienen que ser parientes directos o consanguíneos, puede ser una persona con la que se haya tenido una relación de hecho, la suegra, la consuegra, la cuñada, la pareja, el novio, aunque no haya sido mi esposo, se considera que es una modalidad de violencia en el ámbito familiar. A su vez, la violencia laboral y docente se ejerce por personas que tienen cierto tipo de poder
Por ejemplo, en el ámbito laboral, puede ser un jefe hacia un subordinado o puede ser un mismo subordinado con otro par. Dentro de esta violencia es importante hablar del acoso y del hostigamiento. El hostigamiento se refiere a cuando hay un rango elevado. La persona que está haciéndome insinuaciones, que me hace comentarios, que se me acerca, es mi jefe o tiene un puesto jerárquico más elevado que yo. Se considera hostigamiento. El acoso se da entre iguales. No tiene que haber una relación de jefe y empleado para que exista el acoso. La violencia docente, aquí es bien importante porque esta se ejerce en el ámbito escolar, en las escuelas, de los profesores hacia las estudiantes, a los estudiantes, también entre los mismos estudiantes. Entonces aquí es importante que las autoridades intervengan. Hay conductas que vemos normales. No es normal que mi profesor de determinada materia me invite a salir, por ejemplo, que me cite en otro lugar que no es la escuela, que me escriba, que tenga otro tipo de comunicación conmigo que se salga de la línea entre profesor y estudiante. La violencia en la comunidad, aquí se puede dar de manera individual o colectiva y tiene que ver con la discriminación, la marginación o la exclusión en el ámbito público. Por ejemplo, si yo soy de un nivel socioeconómico distinto a mis vecinos, estos me van a segregar, me van a excluir, no me van a hablar, no me van a incluir en actividades de la comunidad, o muchas veces se da porque no aprueban cierto tipo de condiciones, por ejemplo, que yo sea una mujer divorciada o que sea madre soltera. Como están tan marcados estos roles o estos estereotipos de género, creen que una mujer divorciada ya se dedica a otras cosas. Entonces discriminan, estigmatizan a veces la condición de las personas y se da este tipo de violencia en la comunidad. La violencia política, por otro lado, se refiere a limitar, anular o a menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Si recordamos y nos regresamos tantito, anteriormente las mujeres no podíamos votar ni postularnos para tener algún cargo público. A partir del 17 de octubre de 1953 hay este cambio. Las mujeres podemos salir a votar y también podemos ser votadas. Si yo quiero ejercer mi derecho político y me quiero postular para un cargo público y se me niega únicamente por ser mujer, se considera violencia política. Si también quieren impedir que yo vaya a votar, si yo y un grupo de mujeres queremos ir, postularnos, tenemos una iniciativa y no se nos permite únicamente por ser mujeres, se considera violencia política. La violencia institucional va relacionada sobre todo con las personas que tienen algún cargo público. Violencia institucional está relacionada con instancias que dependen directamente del gobierno. Por ejemplo, en ayuntamiento, si yo asisto a una de las instancias y expongo que estoy sufriendo violencia física en el ámbito familiar y en lugar de darse la asesoría como tal y de que me expongan cuáles son mis derechos, me revictimizan, juzgan, ponen en tela de juicio la situación que yo traigo, se considera violencia institucional. En los hospitales, sobre todo, es importante hablar de la violencia obstétrica, porque son servidores públicos, entonces se ejerce en cualquier dependencia de gobierno. Y por último, que esta modalidad de violencia es agregada. Recientemente la violencia digital y mediática va relacionada a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para dañar a otras personas. Si se comparte contenido íntimo mío sin mi consentimiento, si se comercializa, se comparte, se distribuye,
se considera violencia digital. La violencia mediática es la que se ejerce por medio justamente de medios de comunicación. Este tipo de violencia reproduce el machismo, es sexista, porque además dan a entender los comerciales, los anuncios, que las mujeres tienen que seguir cumpliendo determinados roles nada más por ser mujeres. Entonces lo que hace es como reforzar los estereotipos de género a partir de mensajes publicitarios. Es importante conocer que hay instancias a donde yo puedo acudir para que me asesoren, para que me orienten, para que se me dé tanto la asesoría jurídica como también el acompañamiento psicológico, porque como dije al inicio, no puede haber algún tipo de violencia si no hay primero la violencia psicológica. Entonces, es importante hablar, exponer la situación, acercarnos, sobre todo no tener miedo y investigar, acercarnos para ver quién puede ayudarnos, quién puede apoyarnos, para ver una forma de atender el tipo de violencia que estemos sufriendo. De mi parte sería todo. Los invito a que se queden a lo largo de las transmisiones y y que sigan en nuestras actividades que estaremos realizando y llevando a cabo en estos 16 días. Muchísimas gracias. Y qué bueno, Moni, que haces este tipo de cápsula informativa acerca de los tipos y modalidades de la violencia. Muchísimas gracias.